Bueno, vamos a ver quiénes se identifican con esa sensación de ahogo, de falta de aire, que esto pudiera pasar cuando subimos corriendo las gradas o de repente en una caminata muy larga, pero ¿qué pasa si esto se vuelve un síntoma en diferentes situaciones? Podría deberse a una afección al corazón, podría tratarse de los pulmones, podría incluso tratarse del estómago. Bueno, vamos a analizar esto con el doctor Paolo Duarte, a quien le agradecemos desde ya. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy lunes. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes, buenos días a todos los televidentes. Doctor, cuéntenos, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, verdad, cuando tenemos esta sensación de falta de aire? Aquí hay una cosa importante, es que realmente la sensación o la disnea, que es como se conoce el término médico, es una sensación subjetiva de la persona. O sea, nosotros como médicos no podemos evaluar qué tanto le está faltando el aire a usted, ¿de acuerdo? Entonces es una sensación de dificultad para respirar, es una sensación de falta de aire, como lo describen las personas. Entonces, básicamente, cuando uno está ante eso, es muy importante, así como muchas cosas en medicina, hablar con la persona, ¿verdad? Y muchas veces, con solo hablar, con examen físico, ya usted está alcanzando casi un 75% de precisión en el diagnóstico. Entonces, la disnea la podemos clasificar de muchas maneras. Puede ser de un inicio agudo, usted me dice, bueno, es que tengo 2 días de que estoy con falta de aire y me está costando cada vez más, o por el contrario, puede ser crónico. Tengo 6 meses de estar con falta de aire que me ha venido cada vez aumentando y aumentando. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esas subdivisiones que hacemos nosotros nos pueden ayudar un poquito como para guiarnos hacia dónde está el problema. Ahora, ¿qué pasa cuando esta situación aparece en una persona joven? ¿A qué se pudiera deber? Vamos a lo mismo, o sea, la disnea, si la clasificamos como aguda o crónica, nos va a orientar mucho el diagnóstico, independientemente si somos jóvenes o adultos mayores. De la edad. Exactamente. Ahora, varían un poco las causas. Indudablemente, al ser la disnea una manifestación de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, indudablemente, conforme aumentamos la edad, es mayor probable que vamos a tener falta de aire por algún problema cardiovascular, ¿verdad? Cardíaco propiamente. Pero igual, el hecho de que seamos jóvenes no quita que podamos tener un infarto, no quita que podamos ser asmáticos. Entonces, más que la edad como tal, nos interesan muchas cosas. Nos interesa la forma de presentación, el tipo de disnea. No es lo mismo, hay una disnea que uno habla que es ortopnea, o sea, la gente que cuando se acuesta siente falta de aire. Eso nos puede orientar a problemas cardíacos meramente o a veces pulmonares. La disnea cuando nos ponemos de pie, que se llama platipnea. Hay disneas que es más bien cuando uno se cuesta de medio lado. Entonces todas esas cosas nos van a ayudar. La otra cosa muy importante son los síntomas acompañantes. Si tenemos o no dolor torácico, si tenemos o no tos, si hay presencia de fiebre, si hay presencia, en fin, de algunas otras cosas que nos pueden ir ayudando. O sea, lo que nos tiene que quedar claro que entonces esta falta de aire o ahogo no solamente es cuando nos ejercitamos o hacemos un esfuerzo, sino que puede ser sin hacer ejercicio, puede ser realmente sin ningún tipo de sobreesfuerzo. Sí, hay causas fisiológicas de disnea. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un lugar alto, por ejemplo el Cerro Chirripó, obviamente tenemos una menor disponibilidad de oxígeno, hay una menor presión de la atmósfera en general. Está el caso del embarazo. Las mujeres cuando están embarazadas, sobre todo ya en el tercer trimestre, por el crecimiento del bebé y todo eso, pues, me pueden generar falta de aire, ¿verdad? Pero en general, prácticamente la disnea es algo que no es normal, que deberían obligarnos a ir a buscar ayuda o a consultar siempre que tengamos disnea, porque no es un síntoma que sea normal. Digamos. El ejercicio, bueno, como usted me mencionó, el ejercicio indudablemente sí. Si nosotros no estamos acostumbrados a hacer ejercicio y nos ponemos a hacer ejercicio, pues sí. O incluso si ya estamos acostumbrados a hacer ejercicio, pero la intensidad del mismo es alta, nos va a dar disnea. Ahora, si estamos en una situación como esa, doctor, ¿la recomendación sería respirar por la boca o respirar por la nariz? En general, lo fisiológico es respirar por la nariz. Eso es básicamente, ¿por qué? Porque tenemos barreras que nos impiden la entrada de alergenos o de sustancias, ¿verdad? Que es la mucosa nasal. Nos sirve para dejar una temperatura en el aire, ¿verdad? Un poco más cálida, humedecer el aire que estamos respirando, y eso por lo tanto no va a irritar la vía respiratoria. Si usted va a un carro, saca la ventana y empieza a respirar por la boca, va a sentir cómo se seca la garganta, ¿verdad? Entonces eso no es, digamos, lo fisiológico. Lo que pasa es que hay condiciones en donde ya solo el hecho de por respirar por la nariz no damos abasto. Entonces ahí es donde viene respirar con la boca abierta. Sí, claro, claro. Ahora, doctor, vámonos para la pantalla para que sea más fácil incluso ilustrar, ¿verdad? Cómo funciona el organismo y cómo anticipar este tipo de situaciones. Claro.
Ok, ahí lo vemos. Por ejemplo, si hablamos de los pulmones o si hablamos del corazón, como decíamos, o incluso el estómago, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar en cualquiera de ellos? Ok, debemos tomar en cuenta varias cosas. La percepción de la disnea es un proceso muy complejo, en donde interviene lo que es el centro respiratorio, que se ubica en el tallo cerebral, en donde intervienen unas cosas que se llaman quimiorreceptores, que están a nivel del arco aórtico, que ahí no está pintando, y a nivel carotidio, ¿verdad? Donde van a censar la cantidad de oxígeno que tiene la sangre, la cantidad de dióxido de carbono que tiene la sangre. Por otro lado, tenemos receptores de movimiento a nivel de lo que es la pared torácica también. Entonces, el hecho de sentir disnea puede obedecer a muchas alteraciones como tal. Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, tenemos esta sensación de ahogo, pero además hay una inflamación en el abdomen? Ok. Usualmente cuando uno respira, el músculo principal que nos ayuda a respirar es el diafragma. El diafragma se ubica en esta partecita de aquí. Y eso, para darnos una idea, es como cuando usted tiene una jeringa y baja el émbolo. Sí. Entonces, al bajar el émbolo, aspira el aire, ¿de acuerdo? Entonces, el diafragma tiene que disminuir a medida que inspiramos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un aumento en la resistencia en el músculo diafragma, ya sea porque tenemos 8 o 9 meses de embarazo, ya sea porque tenemos una distensión en cámara gástrica o en colon. Es tremendo, depende, exactamente. Sí, dependiendo de cómo se ubique y cómo esté posicionado. Y si es uno, son dos o son tres, además, con mayor razón. ¿De acuerdo? Ajá. Además, otra cosa muy importante, la obesidad. ¿Por qué? ¿La obesidad puede traer este tipo de situaciones? Claro, la obesidad nos va a ayudar, nos va a intervenir desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es, al aumentar la cantidad de grasa que tenemos alrededor de los pulmones, ¿sí? Los pulmones no se van a poder expandir. Además de que la obesidad no solo es grasa por fuera, sino que la obesidad incluye aumento del tejido graso, de la cantidad de grasa a nivel de los órganos internos. Entonces, ¿qué pasa? Al haber mayor grasa, hay mayor ocupación del abdomen, claro, y vamos a lo mismo, dificulta la adecuada movilización del diafragma. Entonces, es una causa de disnea. Obviamente, es una causa de disnea crónica, ¿verdad? Porque nosotros, conforme vamos ganando peso, eso cada vez va influyendo más, aunado el hecho de la poca actividad física probablemente que haga la persona. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad, doctor? La ansiedad, o sea, cuadros de ansiedad, ¿pueden provocar efectivamente ese ahogo o esa falta de aire? Claro, la ansiedad es una de las principales, o es muy frecuente. Lo que pasa es que uno siempre tiene que ser mal pensado. ¿En qué sentido mal pensado? En que yo no le voy a decir a una persona de buenas a primeras, no, eso es un ataque de ansiedad, sí, claro, y dejarlo tranquilo. O sea, existen otros mecanismos. Incluso hay una herramienta tal vez un poco que es sencilla, que es un oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso nos va a ayudar a definir. ¿Cómo se hace eso? Ok, eso se introduce aquí. El dedo. Esto ha cobrado mucho auge ahora con lo del COVID. Entonces eso nos va a dar dos valores. Tal vez por las uñas a veces puede haber un poquito de dificultad a la hora de la lectura, ¿verdad? Pero nos va a dar lo que es la saturación de oxígeno, que insisto, aquí está en 78, pero no es porque usted esté con problemas de oxigenación. Muy probablemente se deba a que tenemos lo de la pintura de uñas y el frío. Cuando tenemos frío se produce vasoconstricción, entonces puede darnos falsas lecturas. Entonces tenemos una saturación que está en 79. Indudablemente, si usted tuviera una 79% de saturación, no estaríamos aquí. ¿De acuerdo? Pero entonces esto es un arma que nos puede ayudar. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. El hecho de que tengamos una oximetría normal no quiere decir que no tengamos algo malo. O sea, usted en este momento tiene una infección pulmonar, usted va a empezar con falta de aire. Puede ser que de momento su oxigenación esté normal. ¿Por qué? Porque usted tiene mecanismos compensatorios, es un pulmón sano que va a compensar ese problema. Lo que pasa es que ahí es donde empiezan a jugar un papel importante, digamos, la sospecha clínica y otros estudios alternativos que nos pueden ayudar. Bien, muchísimas gracias, doctor. Lo cierto es que no hay que subestimar estas faltas de aire, sobre todo si son recurrentes. Doctor, que pase un feliz día. Muchas gracias. Igualmente, saludos a todos. Gracias, Ítalo.